Pero, sin embargo, para llegar a esos resultados tenemos que conocer el soporte que se le puede dar a ese paciente, cómo poder llegar a un buen resultado, y para eso hay que saber las complicaciones que se pueden presentar para atenderlas, primero reconocerlas y atenderlas oportunamente. Como ya mencionaron, prácticamente ahora con la opción del trasplante haploidéntico, la mayoría de los pacientes se deberían de trasplantar. Incluso aquí en México yo creo que los foros para hablar de trasplante incrementarían. Entonces esperemos que en los próximos años en la AMI pues estén dando más foros para hablar del trasplante. Y sobre todo que es una necesidad muy real, en la cual pues nuestros pacientes en México deberían de tener el beneficio. Entonces, el hablar de trasplante haploidéntico, ya ustedes lograron entender que hay, se puede elegir, tener la opción de elegir el mejor donador, además de que con todas las estrategias que se han implementado, como ciclofosfamida, la depresión de linfocitos T, el dar dosis altas de células madre, hematopoyéticas, con los modelos diferentes, tanto italiano como el chino y el americano, pues también tenemos que enfrentarnos al lado oscuro del trasplante haploidéntico. ¿Por qué? Porque con ello nos va a permitir pues atender esas necesidades del paciente, que nos va a ayudar a que tengamos el mejor resultado. Y históricamente ustedes han visto que los resultados antes eran mejor con el alotrasplante de un donante HLA idéntico. Sin embargo, pues la limitación de encontrar un donante, y con el haplo pues prácticamente se resuelve esa necesidad de encontrar un mejor donador. También los diferentes grupos, pues prácticamente ustedes han visto que China prácticamente el 50% de sus trasplantes son haploidénticos. Sin embargo, también en la Unión Europea hay diferentes grupos, por ejemplo, el italiano y el español, que poco a poco van reemplazando el trasplante de donante no relacionado en la barra roja por el haploidéntico en la barra verde. Entonces, los diferentes centros de trasplante en Europa también, poco a poco, por esta necesidad, a pesar de que el grupo europeo es muy homogéneo y pueden encontrar diferentes disponentes no relacionados, América Latina, Estados Unidos, pues hay una gran diversidad en el sistema HLA, y eso limita el contar con un donador no relacionado. Entonces, pues ya se mencionaron los diferentes modelos de haplo, sobre todo el chino con timoglobulina y una inmunosupresión más intensa, que han tenido muy buenos resultados, superando las posibilidades de baja de injerto, y con las mortalidades relacionadas a tratamiento cada vez menores. Sin embargo, pues también todavía el LAGE agudo y el LAGE crónico extenso también poco a poco van disminuyendo. Entonces, los principales problemas de la falla al injerto y el LAGE van disminuyendo, y esto hace que los pacientes tengan más posibilidades de recuperación y menos mortalidad relacionada al trasplante. También para una vez que uno tiene programado un trasplante haploidéntico, pues en base al esquema de acondicionamiento y a los inmunosupresores que uno va a brindar, uno ya va pronosticando hacia qué complicaciones se pueden presentar. Si usas depresión de células T, evidentemente las infecciones pueden ser más relevantes. Entonces, sí, el grupo chino junto con el americano prácticamente han reportado cómo les va en supervivencias, y han tenido muy buenas supervivencias en diferentes patologías hemato-oncológicas. Pero bueno, aún así no están exentos de causas de mortalidades, y ustedes pueden observar que aún la recaída sigue siendo la principal causa de muerte en el grupo chino. Aún así le siguen en segundo lugar las infecciones.
y posteriormente están teniendo otras asociadas a enfermedad de injerto, pero prácticamente estas han disminuido. Lo siguen siendo la recaída y las infecciones son las que más están causando morbimortalidad. Y en el caso de Estados Unidos, pues ya ampliamente les comentaba en el protocolo con las variantes de irradiación corporal total, ya sea mieloablativo o no mieloablativo, con un esquema de inmunosupresión que puede llegar a ser bastante corto. Ya les mencionaron que también los días de duración de la inmunosupresión cada vez son menores con la ciclofosfamida post-trasplante. Y es por eso que este modelo de ciclofosfamida post-trasplante ha sido adoptado por muchos centros europeos con muy buenos resultados, incluso ya usando sangre periférica, sobre todo el grupo italiano del doctor Castaña, pero todavía sigue siendo la médula ósea como principal fuente de origen. Y con esta plataforma, pues prácticamente los injertos se dan en más del 90% y con supervivencias incluso arriba del 60-70%. Aún, sin embargo, las recaídas siguen estando muy presentes. Entonces, si lo que más nos preocupa es la mortalidad en el haplo, pues tendríamos que ver que conforme en los primeros 100 días del trasplante, principalmente la mortalidad relacionada al trasplante es alta y la mortalidad relacionada a la recaída va a ser menor, pero conforme va pasando el tiempo del trasplante ploidéntico, las posibilidades de mortalidad relacionada al trasplante son menores, incluyendo comparándolo con el HLA idéntico. Entonces se equipara los resultados prácticamente pasando el primer año de trasplante. Y es por ello que aún comparando el haplo aquí, el estudio de Georgia, haplo con 53 pacientes, comparándolo con otros tipos de trasplante, donador no relacionado y donador HLA idéntico, pues prácticamente los resultados se han equiparado en enfermedad de injerto contra el huésped, los diferentes grados, grado 2, grado 4, pues prácticamente el haplo ha logrado superar incluso en disminución del age con los trasplantes de donante no relacionado, y también los grados severos de enfermedad de injerto crónico también se han superado. Entonces, pues prácticamente la enfermedad de injerto con este modelo de ciclofosfamida o globulina también timocito se han disminuido, y esto también ha favorecido las supervivencias libre de eventos, supervivencias globales con el haplos, llegando a ser muy similares cuando los comparamos con las plataformas de trasplante donante no relacionado y HLA idéntico. Y también ya les comentaron que las diferencias entre usar ciclofosfamida post-trasplante o timoglobulina son muy similares. Hay cierta tendencia a que la ciclofosfamida es mejor, pero bueno, esto es todavía no es algo estándar. Sin embargo, ¿cómo podemos llegar a unos buenos resultados? Pues precisamente es conocer a qué nos vamos a enfrentar cuando uno hace un trasplante haploidéntico, y realmente hay complicaciones muy similares al trasplante halogénico HLA idéntico. O sea que si en sus centros ya lo han hecho con trasplante halogénico HLA idéntico, esto les va a servir como un modelo. Sin embargo, deben de saber que habrá algunas diferencias en las complicaciones por las cuales ustedes tienen que estar preparados. Y esto es situaciones, algunas son situaciones propiamente del trasplante haploidéntico, por ejemplo, cuando hay títulos altos contra el donador, anticuerpos HLA, también cuando hay una reconstitución inmunológica, sobre todo cuando va a ser más lenta, cuando ustedes usen depresión de linfocitos T con Clinemax. Entonces, y hay este síndrome de liberación de citocinas que deben de estar también, que les va a dar ciertos dolores de cabeza después de la infusión de células progenitoras. Hay otras que son muy similares, como otras plataformas, como las infecciones. Sobre todo vamos a tener mayor presencia de cistitis hemorrágica asociada a los virus BK y JC.
podemos tener mayor infecciones invasivas por Aspergillus y sobre todo teniendo en cuenta que van a usar dosis altas de ciclofosfamida, la presencia de cistitis hemorrágica es más frecuente. También algunas complicaciones que no están exentas como falla renal, cardiotoxicidad, neurotoxicidad. Entonces, todo esto lo deben de tener ustedes siempre en su manual de procedimientos. Algunas complicaciones van a ser muy similares, por ejemplo, algunas pueden presentar en forma como microangiopatía trombótica, el síndrome de injerto, hemorragias, o sea, ustedes saben que cuando hacen un trasplante puede haber cualquier problema, entonces es importante tenerlos, algunos muy comunes como la toxicidad gastrointestinal, algunos otros afortunadamente más raros, pero la toxicidad por las drogas que van a usar son las más comunes. Entonces, si yo les comento del síndrome de liberación de citocinas, principalmente pues es una respuesta inmune del paciente. ¿Y qué es lo que va a favorecer? Esto es hay diferentes poblaciones que van a intervenir en este síndrome de liberación. Uno son los mediadores inflamatorios como el de interleucina 6. Entonces, la sintomatología puede ser desde un síndrome gripal, un poco de fiebre, hasta un síndrome de fuga capilar y una falla orgánica múltiple. Y esto sobre todo se ha visto ahora con el uso de progenitores sangre periférica. Y hay diferentes manifestaciones. El síndrome de liberación de citocinas es un tema aparte donde pueden incluir diferentes complicaciones en todos los órganos y sistemas. Entonces, dependiendo de que pueda ser algo tan sencillo como un rash o solamente fiebre, puede llegar a complicarse hasta una falla orgánica múltiple con falla renal.